El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió: yo soy el que los bautiza con agua, pero en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Estamos a la mitad del tiempo del Adviento y celebramos este domingo de la alegría, domingo de Gaudete. Gaudete, que significa alégrense, sería el texto de la segunda lectura de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en la que les dice: estén alegres en el Señor. Estén alegres, ¿por qué? Un momento de alegría en este camino de Adviento. Un momento de alegría porque estamos a la mitad del camino del Adviento, porque ya queda menos, ya dentro de pocos días vamos a celebrar la Navidad. Y si bien esta no ha sido para nosotros una semana muy alegre que se diga, dentro de todo tenemos este mensaje de esperanza que el Señor nos está dando. El domingo pasado veíamos la figura de Juan el Bautista como aquel que estaba anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Un bautismo que no tiene nada que ver con el bautismo cristiano, porque el bautismo que predicaba Juan era un bautismo de conversión, o sea, una manifestación exterior de un deseo interior de conversión para prepararse a recibir al Mesías, mientras que el bautismo cristiano será un bautismo de regeneración, donde el alma recobra la gracia santificante que se había perdido a causa del pecado original. Pero interesante este texto del Evangelio de Juan que nos propone hoy la liturgia para reflexionar en este día, y es que en este caso no es que se nos habla de Juan, sino que es Juan el que habla. Él mismo se habla, él mismo se presenta. Porque claro, la gran pregunta que surgía en ese momento cada vez que aparecía un predicador, uno que anunciaba cosas, era: ¿quién es y de dónde le viene todo esto? Por otro lado, una pregunta muy lógica, ¿no? Pero acá este grupo de gente que va a interpelar a Juan le pregunta directamente: ¿quién sos y de dónde venís? ¿Y qué estás haciendo? Y Juan no oculta nada. Juan dice la verdad. Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Yo soy la voz que anuncia en el desierto: preparen el camino del Señor. Entonces nuevamente le preguntan: ¿por qué bautizás si no sos el Mesías? Y él dice: yo estoy anunciando que hay que preparar el camino del Señor.
entre ustedes hay alguien que ustedes no conocen, que ese es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque ustedes no lo conocen, está muy en relación con esa frase del Evangelio de Juan, del comienzo del Evangelio de Juan, del prólogo, cuando dice, el Verbo vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Porque evidentemente Jesús vino y sus contemporáneos no lo conocieron, no lo reconocieron. Y hoy en día Jesús está y sigue vivo y presente entre nosotros. Y todavía hay una gran parte de la humanidad que no lo conoce, que no lo reconoce y que no lo quiere conocer. Y ahí está el nudo del problema. El no querer conocer a Cristo, el no querer reconocerlo a Cristo, o el no saber reconocerlo a Cristo. Es muy interesante que en esta reflexión para este tercer domingo de Cuaresma, este domingo de la alegría, este domingo de la esperanza, tengamos en cuenta este punto, la importancia de reconocer a Cristo y de querer conocerlo. Y aquí viene un poco la pregunta del millón. ¿Yo quiero conocer al Señor? ¿Quiero reconocerlo? ¿Quiero verlo vivo y presente entre nosotros? ¿Quiero verlo vivo y presente junto a mí? ¿Quiero verlo pasando a mi lado? ¿Quiero encontrarme con Él? Y este es un problema viejo como el mundo, ¿no? O sea, el pecado, y el pecado cada vez más como se dice, más enraizado en nuestra sociedad, hace que cada vez menos se quiera el encuentro con Dios, cada vez menos se quiera reconocer a Dios. Y en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo en estos días, muy triste realmente, donde vemos una sociedad que está dividida, una sociedad que responde a intereses que evidentemente están muy lejos, mejor dicho, una parte de la sociedad que responde a intereses que están muy lejos de Dios, hay otra parte de la sociedad que sigue representando y sigue defendiendo los principios de Dios y sigue defendiendo la existencia de Dios. Vivimos en un momento donde lo hemos visto palpablemente, una batalla campal entre dos bandos. Los que quieren seguir a Dios y los que quieren negar a Dios. Ya no se trata de ser pro vida o pro aborto, se trata de Dios, lo que está en definitiva, en última, lo que está en el medio. Y sin embargo, en medio de todo ese mare magnum que se vivió los otros días en la plaza, podemos hablar, porque me llegó la noticia, de un testimonio de conversión. De gente que pasó de bando. El maligno tal vez ganó una batalla, pero perdió almas. Porque me llegó el testimonio de por lo menos tres personas que estaban de un lado, había un sacerdote que estaba confesando, se acercaron, se confesaron y se quedaron del otro lado. Y yo creo que eso tiene un inmenso valor. Porque había un dicho que decía siempre mi abuela, y es que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Ese pequeño testimonio, que por supuesto no va a salir en los diarios, por favor, nadie se lo va a venir a contar, ese pequeño testimonio es sumamente significativo de que el Señor sigue obrando. Y ese pequeño testimonio es el que, en medio de toda esta confusión, nos tiene que dar esperanza. Y ojo, no nos engañemos, porque todo eso que pasó en estos días es simple y sencillamente una pantalla para distraernos. Y si bien el tema es muy grave, muy importante y muy profundo, hay muchas otras cosas que están en juego que se nos pasan por alto. Entonces no dejemos que nos distraigan. No dejemos que el ruido nos impida escuchar la música. No dejemos que el árbol nos impida ver el bosque. Estemos atentos, estemos vigilantes, porque es mucho lo que está en juego. Estemos atentos, estemos vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora, y no sabemos cuándo el Señor se va a manifestar. Y estemos atentos porque el Señor nos está queriendo decir no algo, nos está queriendo decir muchas cosas. Preparemos el camino del Señor para que el Señor nazca en nuestros corazones en la próxima Navidad. Alabado sea Jesucristo.